Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, mi Jesús. Recibe adoración, Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Mi Jesús. Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Eres digno, Jesús, Eres digno por siempre y siempre. Eres digno, eres digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, tú eres santo, Jesús. Hoy no hay nadie como tú. ¿quién es
por Él que venimos a cantar, a alabar, a aplaudirle al único merecedor de nuestra alabanza. Denle ese aplauso más fuerte, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Cristo Viene. Quien está aquí visitándonos por primera vez, eres bienvenido. Igualmente le damos la bienvenida a toda la gente que nos mira a través de los medios de comunicación, sea antena, sea cable, sea redes sociales. La Iglesia Cristo Viene en Baytown, Texas te da la bienvenida con este caluroso aplauso que le damos a nuestro Dios por todos aquellos que nos ven. Cuando tengas oportunidad de andar por el área de Houston, visítanos acá en la parte sureste de Houston. Estamos como a 15 minutos, 20 minutos de Houston. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios, ahí en el versículo que le hemos estado dando lectura como base, encontramos porción del versículo. Dice la palabra de nuestro Dios, que fue escrito por la pluma del apóstol Pablo o de su asistente, y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está refiriéndose al retorno de Jesús. Demos lectura a todos unánimes. ¿Qué les parece? Diga así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía la hemos estado hablando y usted la comprende, la interpreta, tiene bastantes sinónimos, pero el más claro de todos ellos es apartarse de la fe. Es el ir en contra de la fe o el rehusar la fe, volverse aún en contra de ella. Cualquiera de los estudiosos bíblicos que lea la escritura en serio comparte y afirma o interpreta que estamos viviendo los últimos tiempos, y por consecuencia, si estamos viviendo los últimos tiempos, también estamos en la plenitud o en el crecimiento creciente de la apostasía. Quizás no lo miramos tan claro por la falta del conocimiento y por no entender claramente la apostasía, que es realmente apostasía. Pero si Jesucristo dijo que no vendría Él antes sin que se manifestase la apostasía, y todas las enseñanzas bíblicas, todas las interpretaciones, todas las señales que se están dando en estos tiempos nos apuntan o nos alinean a lo que la Biblia enseña que era el retorno de Jesús. Cuando estas señales acontezcan, saber que mi retorno está cerca, lo dice claramente el maestro. Ahora, si Él está cerca, quiere decir que estamos viviendo en medio de la apostasía. Pero ¿qué es la apostasía? Bueno, con algunos escritos lo hemos estado tratando de explicar, pero se nos complica bastante porque el ambiente en el cual crecimos y en el cual hemos sido enseñados tiene cierto conflicto en contra del ambiente en el cual Cristo estaba hablando. Para ellos era un poco más fácil entenderlo, porque todo lo que les rodeaba o en el ambiente en que se movían era la Biblia. Nosotros estamos saturados de tanta información y mucha de ella secular, que se nos complica bastante interpretar con claridad las escrituras por cuestiones de influencias y por cuestiones de cultura, y podemos agregar muchas otras cosas. El versículo que le dimos lectura nos dice: nadie os engañe. Esta es una de las recomendaciones del apóstol Pablo, y sobre todas las cosas sabemos que es del Espíritu Santo. Nadie os engañe. ¿Por qué no voltea a alguien por ahí y dígale a usted: no te dejes engañar? ¿Sí? Ahora, una de las cosas más terribles en la práctica humana, que uno mismo se convierte en el peor engañador de uno mismo. Uno mismo se seduce. La escritura nos dice que vamos engañando y siendo engañados. No lo hacemos con intención en la mayoría de las cosas, pero la Biblia lo declara de esta manera. Y qué terrible que esto acontezca. Alguien dijo por ahí que uno de los errores más comunes y más grandes que la sociedad comete es no aprender absolutamente nada de los errores pasados. ¿Sí? De manera que si no ponemos atención y si no nos apegamos a las escrituras, vamos a tener bastante dificultad, y posiblemente podemos no solamente ser engañados, sino nosotros mismos engañarnos. Y le digo una cosa, que usted y yo no tenemos idea
de la influencia que existe personal en el engaño de la fe de una persona. Tanto que hay organizaciones y comunidades extensas, numerosas, que se engañan a sí mismos con cierta interpretación o fe que tienen en lo que ellos consideran que es la tradición o la herencia que han ido recibiendo. Pero el Señor nos dio la capacidad, y como dice en el libre albedrío, de tal manera que nosotros podamos hacer decisiones propias. Si estamos en el correcto evangelio, en la correcta religión, vamos a decir, si estamos escuchando el mensaje correcto, o si lo estamos practicando. ¿Estamos de acuerdo? Pero es increíble la influencia de la apostasía que existe en la tierra. Y los países más afectados en este ambiente de apostasía son por mayoría los países que están más cómodos o que han sobresalido en cuestiones económicas. Podemos decir de todo lo que incluye la Europa. Hay una influencia de apostasía terrible, y también Estados Unidos y los países desarrollados de nuestra tierra y de nuestros tiempos es donde la apostasía es más fuerte y más poderosa. ¿Cómo es posible que cuando entre mejor está la gente, entre más cómodo se encuentra, mucho más fácil es dejarse seducir por el engaño y apartarlo de la fe que una vez nos fue dada por medio de los apóstoles y los que han predicado el evangelio? ¿Sí? De manera que debemos de ser cuidadosos. Nuestro Señor Jesucristo nos da muchos ejemplos, los apóstoles lo hacen de igual forma, para que no fuéramos seducidos por la apostasía. ¿Estaré yo siendo engañado? ¿Tendré yo algunas áreas donde esté manqueando, como luego dicen? ¿Habrá unas partes débiles en mi vida como creyente? No sea que vaya a cometer los mismos errores a los cuales se refirió Jesucristo. Estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor. Él nos recomienda que estemos orando y velando para que no entremos en tentación, para que no caigamos en tentación. Amén. De manera que sobre todas las cosas, sobre tu éxito, sobre tu prosperidad, sobre tu felicidad, sobre tu salud, está la seguridad, o más bien el anhelo y deseo de estar seguro de que el día que moramos vamos a un lugar que Cristo ha preparado. Amén, ¿estamos de acuerdo? Más importante que la salvación existe otra cosa. De manera que no lo podemos dejar a la deriva, no lo podemos dejar como una cosa cualquiera de poca importancia, puesto que todo el mundo lo hace de la misma forma. Cuando yo andaba predicando en mi tierra, en México, hace unos 25, 30 años por allá, unos 30 años, recuerdo que una de las respuestas muy comunes de la gente dice, pero ¿cómo vamos a estar mal? Cuando ustedes hablan del evangelio, cuando ustedes hablan de Dios, ¿cómo es que nosotros vamos a estar mal? Si estamos mal nosotros, está mal todo el mundo, porque todos hacemos lo mismo. Y pues les contestaban cosas que no les agradaban. Pues eso es lo terrible del asunto. Todo el mundo se encuentra mal si están en esa condición. Solamente aquellos que reciban a Cristo como Señor y que nazcan de nuevo, la Biblia afirma que tendrán parte con el Señor el resto de la eternidad con Él. Amén. No se trata de religión. No se trata de pertenecer a la organización más reconocida de la tierra, o pertenecer a la iglesia más creciente o la iglesia más reconocida. No, se trata solamente de una expresión bíblica clave. Se trata de obediencia al Señor. Obediencia al Señor. No se trata de conocimiento, no se trata de éxitos, no se trata de profesión, no se trata vamos a decir, del conocimiento que tengas de la vida social o bíblica. Se trata de obediencia. No se trata de posición, no se trata de riquezas. Mire, cuando hablamos de los tiempos presentes y hablamos de la tecnología, es increíble, pero a mí hay en áreas donde Ismael, mi nieto, me deja cero y apenas tiene 5 años. Pero cuando se trata de esos juegos que está él jugando, está divirtiéndose allí, yo realmente no sé ni por dónde entrarle, ni tampoco me interesan. Pero hay conocimientos en el ambiente superiores a los nuestros. Lo único que nos hace diferente del resto del mundo es que si tú y yo recibimos a Cristo y lo estamos siguiendo. Punto y aparte. Amén. Bendiga si lo siente en su corazón. Ahora, Jesucristo habla con sus discípulos cuando andaba predicando ya en los últimos momentos.
casi todo el ministerio, todo lo que encuentran en los evangelios está escrito en los últimos días o en los últimos meses de nuestro Señor Jesucristo, excepto algunas porciones bíblicas que iniciaron con cuando fue bautizado. En Mateo capítulo 16 versículo 6 dice así Jesucristo: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos eran, vamos a decirlo de esta manera, eran los predicadores, y los saduceos eran los sacerdotes, los que ofrecían los sacrificios. Y Cristo les está diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y nosotros asumimos como creyentes que nunca vamos a cometer los errores que cometían los fariseos y los saduceos y también los escribas. Asumimos que estamos inmunes al error. ¿Dónde nace ese pensamiento? ¿De dónde viene esa idea? De que no estamos expuestos a los errores que cometían los fariseos, los saduceos y aún también los escribas, que no menciona Jesús aquí. ¿Dónde nace esa idea? Esa idea es de un evangelio, dicen por ahí, es de una nueva tecnología, no tecnología, teología. Es una idea moderna en la cual los creyentes asumen que no tienen posibilidades de cometer los errores que estos hombres cometían. Recuerde, sus capacidades de conocimiento bíblico eran superiores a las nuestras. No los menospreciemos en sus estudios. Se dedicaban al servicio de las cosas de Dios desde el momento que eran apartados en su nacimiento. Eran hombres que crecían no yendo a la escuela secular, no al colegio o a la universidad reconocidas. No, estos hombres crecían en el estudio de la Biblia, constantemente tratando de interpretar lo que Dios hablaba a través de sus siervos los profetas y lo que Moisés había escrito en los 5 libros de la ley. De manera que eran hombres muy capaces, y como conocían la palabra de Dios y le daban la interpretación que ellos asumían correcta, la gente asumía que estaban hablando en el nombre del Señor. Y eso es lo que acontece en nuestros tiempos. Cuando alguien habla de la Biblia, la gente asume que la persona está en lo correcto. Pero si no hay vamos a decir, un ingrediente en los creyentes que se llama obediencia, puede tener el conocimiento de la tierra y tener metido en su cerebro todos los libros de las escrituras, de nada le aprovecha. Porque se trata de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, iglesia. No se trata del nombre que aparezca en el encabezado de tu iglesia o de tu organización. Se trata de obediencia. Y algunos de ustedes, espero que no sea así, pero posiblemente están al borde o en prácticas de algunas que los saduceos comúnmente cometían o hacían. En 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo 3, 12 y 13, Pablo recomienda al joven pastor y a los oyentes, dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Algunos se sienten perseguidos porque son cristianos. Aquí en Estados Unidos nos persiguen si no pagamos las taxas, ¿verdad? Pero en cuestiones del evangelio, bueno, la cosa está poniendo un poco más tensa, pero ahorita todavía, gracias al Señor, estamos en paz. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando. ¿Y qué? Y siendo engañados. Por eso Jesucristo menciona a sus discípulos, a sus seguidores, y sus seguidores nos lo repiten a nosotros, y ha llegado el evangelio hasta nosotros por la gracia de Jesús. No, dice el Señor Jesucristo: mirar, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Levadura significa de las enseñanzas, de la doctrina que estos hombres practican. Ahora podemos nosotros ver qué cosas estos hombres practicaban, y estaremos tocando alguna de ellas. Primero, eran muy conocedores de la Biblia. Esto ayudaba mucho para que la gente les creyese en lo que estaban hablando o practicando. Pero encontramos nosotros que algunas de las cosas que ellos hacían no estaban alineados con lo que ellos practicaban o enseñaban, más bien dicho. En Mateo capítulo 23 versículo 1 al 3 dice así:
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra es la interpretación en las enseñanzas. Algunos lo interpretan en el trono, en la silla donde se sentaba Moisés para enseñar. Los judíos eran muy curiosos en la forma de enseñar la Biblia. Hay dos términos que usaban o practicaban los judíos para que usted conozca la cultura un poco en respecto a este asunto. Una era cuando iban al templo. Cuando iban al templo, ahí no iban a ser enseñados, no iban a que se les enseñase la Biblia. Cuando iban al templo, iban solamente a alabar y adorar y ofrecer sacrificio. Era una cuestión de sacrificio, sea que fuera sacrificio de los animalitos que ofrecían, sea que fuese sacrificio de alabanza, fruto del labio que confesase el nombre del Señor, o que fuese adoración, de exaltación a nuestro Dios, de búsqueda de la voluntad de nuestro Dios. Y entonces las enseñanzas todas eran a ellos dadas en las sinagogas, en los templos allá afuera, donde eran más formales, donde se sentaba el maestro cuando después de leer las escrituras con mucha reverencia, con mucho respeto, sacaban el rollo de la Biblia, le daban un beso para poderla abrir, interpretando de que era todo lo que ellos amaban. Le abrían el lugar donde se encontraba, era difícil porque tenía que darle vuelta al rollo para encontrar las escrituras. Usted recuerda a Jesucristo, dice que buscó en el libro del profeta Isaías, tenía que darle vuelta al rollo, encontrar la porción bíblica, le daba lectura a todos estando de pie, y después les decía que sentasen, y también él se sentaba, o el maestro se sentaba. Esta era la silla, o la silla donde sentaba Moisés para enseñar las escrituras. Por eso cuando Cristo está diciendo en la cátedra, no solamente se refiere a las escrituras o a la enseñanza, se refiere también a la silla. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardéis. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen. En el ambiente de economía, no sé si alguno ha estudiado un poquito de este asunto. Dicen que hay una expresión muy común, o un dicho muy común. Dice, para que aprendas economía y escuches, dice, porque siempre vamos a escuchar a los ricos, los que tienen dinero, cómo lo hicieron. Y hay un dicho que dice: cuando tú escuchas hablar a los ricos en cuestión de economía, haz lo que hacen y no lo que digan. Porque los ricos te van a decir mil y una cosas, pero nunca te van a decir los secretos. Entonces no le pongas atención a lo que dicen, ponles atención a lo que hacen. Cristo nos está diciendo, en cuestión espiritual, no les pongan atención a lo que hacen, pónganles atención a lo que dicen. En cuestión de los saduceos y los fariseos, porque decían la palabra de Dios, pero no la hacían ellos mismos, ¿sí? De manera que eran hombres que conocían Biblia, pero no hacían lo que estaban compartiendo. Y qué trágico es cuando una persona predica que se haga esto y que se haga aquello, y él no lo quiere hacer de ninguna forma. ¿Dónde encuentra la excusa? ¿Dónde encuentra la razón para no hacerlo? Segundo, eran muy rigurosos en la ley. Otra de las manifestaciones de apostasía, eran muy rigurosos en la ley, lo cual no era malo siempre y cuando ellos también lo practicasen. Mateo capítulo 23 versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Usted se puede imaginar cuando estaba Cristo hablando esto y escuchaban los fariseos, y en una ocasión les dice hipócritas, amén, fariseos hipócritas. Dice: atan cargas pesadas sobre los oyentes, sobre los creyentes. Hagan esto, hagan aquello, pero ellos ni con un dedo lo quieren tocar. Ellos eran inmunes, no querían enredarse en esas cosas. Y fuese que obedezcan al Señor, hagan esto, hagan aquello, pero ellos estaban exentos, se consideraban de esta manera. ¿Sabe que una de las cosas que yo siempre he reprobado en ministros que han venido antes, venían más seguido acá a la iglesia, teníamos muchos servicios, y venían a la iglesia y empezaba la alabanza y estaban los ministros allí de renombre, que a veces por allí nosotros invitábamos a que vinieran a compartir con nosotros, fueran hombres o mujeres, y sentaban en la banca ahí, y uno está acá alabando al Señor, ¿verdad? Alegre y gozoso, como la iglesia de Cristo viene, lo ha venido haciendo por décadas, cosa que seguimos motivando que lo hagan. No desmayen, porque no están alabando a los hombres, están alabando a Dios, amén.
Pero una de las cosas que yo siempre reprobé, y muchos de ellos nomás después de verlos una sola vez, no me interesaba el mensaje que trajesen, nomás con el verlos cómo estaban adorando o alabando a Dios, era lo único que necesitaba yo para hacer la decisión si los volvíamos a invitar. Si una persona no me interesaba su posición y el reconocimiento, la fama que se le hubiera dado en el ambiente cristiano, si cuando estaba acá no alababa al Señor, jamás lo volví a invitar. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. La pregunta sería: ¿por qué, pastor? Si son buenos para enseñar. Escúcheme, si el Dios del que vienen a hablar o vienen a enseñar no es digno de que lo alaben, es un Dios que yo no quiero escuchar. Porque déjeme decirle, al Dios a quien usted y yo sirvemos es el Dios que espera primeramente, antes que ninguna otra cosa, la alabanza y la adoración de su pueblo. De su pueblo. Y si no lo has practicado, déjame decirte que has aprendido muy poco de las Sagradas Escrituras. Porque lo más importante que tú y yo podemos hacer en el servicio a nuestro Dios es alabarlo, es adorarle, es reconocer su grandeza. Él es Dios sublime, creador de todas las cosas, y una sola palabra de Él puede acabar con todo. Amén. El temor de Dios sea nuestra sabiduría, dice la palabra del Señor. Número 3, Mateos capítulo 23, versículo 23. Dice así: estos hombres eran injustos e incapaces de ofrecer o de manifestar misericordia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Aquí ya involucra a los escribas también. Escribas eran los abogados de la ley, los intérpretes de la ley. Y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Ya ve, pastor, no hay que diezmar, no hay que hacer esto. Cálmate, no te apresures tanto, no sé que te alcance el mal. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, productos de la agricultura, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Bendiga a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento nos enteramos por el apóstol que escribió el libro de los Hebreos que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Ahora dice el Señor: habéis olvidado las 3 cosas más importantes de la ley. Y esto se encuentra en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomio. Usted lo encuentra muy detallado, con toda claridad, cuál era la posición de todo creyente. El diezmar las cosas también ahí se encuentra, pero no era solamente de diezmar. Dice: antes del diezmar, lo más importante es ser misericordioso, justo, y luego, ¿cuál otra expresión? Y tener fe. Y tener fe. Porque mucha gente diezma y han hecho de su eterno hogar no el cielo. ¿Sí? Porque diezman, crecieron en un ambiente de conocimiento. Especialmente pueblo de Israel tiene estas tendencias. Para que un judío no diezme sería solamente que totalmente ya es un ateo. Pero los judíos, por herencia, todos ellos diezman, así fueron enseñados, y donde quiera que llegan son prosperados. Pero el que diezme no lo convierte en una persona que se salva. La persona se salva por recibir a Cristo como el sacrificio que Dios dio en lugar de él o de ella. Y ya como creyente hace estas cosas que Dios recomienda, porque entonces ahí es donde entra la obediencia. Y si no obedece, entonces ahí es donde viene la expresión de nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? Ahora dice así: habéis olvidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si no eres misericordioso, si no eres justo, y si no tienes fe, de nada te sirve que lo esté haciendo. Pero si tienes estas cosas, entonces también te va a servir que hagas aquello. Las 4 cosas son importantes delante de Dios. De manera que no se trata de que una persona se quiera excusar con interpretaciones vagas o vanas. El otro día, platicando, alguien me dice: es que hay personas que no diezman en la iglesia porque no quieren que... Dice: ¿por qué van a estar manteniendo a alguien allí en la iglesia? Digo: qué bárbaros. Sabe que aquí en la iglesia trabajamos por la gracia de Dios 8 personas a tiempo completo. Y hay 2, incluyendo el pantry, 2 que son part-time, como se dice, porciones del tiempo.
Total son 10 personas. Y la Biblia es clara en el asunto que el obrero es digno de su salario. En otras palabras, la gente que sirve al Señor, Dios no lo estableció para que viviera solamente del aire. También come alimentos, y algunos son más comelones que aún hasta los mismos miembros, ¿verdad? Pero es otro problema. Dios dice claramente: el obrero es digno de su salario. Y también dice: no pondrás bozal o mecate al buey que trilla. La cuestión, hermanos, que como siervos del Señor, tanto los que ministran la palabra como los que operan en otros oficios, todos somos siervos del Señor. Y todos trabajamos con una meta, y esa meta es de exaltar a nuestro Dios y de que su reino sea acrecentado. Y cuando nosotros actuamos en cuestiones, hay este espíritu de avaricia, o ser tacaño, o ser codo, como los términos que usamos por nuestras tierras, déjenme decirle, eso no es bueno para ningún creyente. Va a decir: ay, pastor, siempre que le da vueltas va a caer en lo mismo. Déjeme decirle, es que esto tiene que ver con la levadura, o más bien con la apostasía en el corazón del creyente. Porque todo lo que usted y yo recibimos, claramente lo dijo el rey David, lo que nosotros tenemos o lo que hemos recibido es de su mano, y nada tenemos que no le pertenezca a él. Yo hasta este momento no he visto a una persona que se muera y se lleve en el ataúd todo lo que había adquirido. No se lo lleva. No interesa qué tanto acumulemos, no interesa qué tanto el Señor nos prospere, al final de cuentas no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es la obediencia que tuvimos en la obra de nuestro Dios, en el hacer la voluntad de nuestro Señor. Y un día todos vamos a partir. Yo platico con mi hijo Ismael y le digo: wow, qué tragedia. Sí, parece que fue ayer, cuando yo todavía era el niño de la casa y mis padres eran los adultos allá. Y ahora miro yo hacia atrás, en un abrir y cerrar de ojos se me fue el tiempo. ¿Para dónde me ganó el tiempo? Y ahora me encuentro que yo soy el anciano aquí. Qué bárbaro, qué cosas. Este círculo de la vida es extraño. Es extraño. Vinimos acá y pasamos por un rato, y a veces creemos que nos vamos a acabar al mundo. Cuando se encuentra uno joven, lleno de energía, parece uno que se va a echar el mundo a la bolsa, y después se da uno cuenta que no alcanzó nada por mucho que quisimos apretar, y ya estamos ancianos, y aunque ya tuviéramos algo ya no podemos ni apretarlo. La cosa terminó. Déjeme decirle, solamente aquellos que hagan la voluntad del Señor. Por eso Cristo nos dice claramente: en aquel día van a venir muchos y me van a decir: en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, predicamos, hicimos milagros, hicimos sanidades, anduvimos por las plazas predicando por las calles. Y Cristo les va a contestar y les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no había obediencia en el corazón de la persona. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Sabe que después de unos 35 y algo de años estar predicando, ya para ese tiempo yo hubiera aprendido a traer mensajes y lo podría hacer muy fácil. No cree que es muy difícil. Mensajes motivadores, mensajes donde aquí saliéramos todos casi dando saltos de alegría. Sí, como muchos mensajes por ahí psicológicos que se están dando últimamente, donde la gente sale como un campeón, ya casi con la corona arriba de sí mismos. ¿Me entienden? Y todas las cosas, yo soy esto y aquello, porque hay mensajes con las mismas escrituras que podía promover. Para el tiempo que tengo predicando ya podía hacerlo con un poco de dificultad, pero no tanta, porque después de la práctica va aprendiendo algunas cosas que es lo que la gente le agrada. Pero una de las cosas que yo he procurado todos los días de mi vida desde que el Señor me rescató es no predicar y buscar lo que a la gente le agrada, sino hablarte algunas verdades para que tú no vayas a caer en el engaño que han caído muchos antes que tú. Esa es la recomendación de nuestro Señor. Ahora dice allí el versículo que estamos leyendo, capítulo 16, versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oyen, pongan atención al versículo 14. A ver si no, espero que a ninguno de ustedes les caiga ¿cómo decían? El saco. Dice: y oían también todas estas cosas que los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros, tacaños. He tratado de buscar la expresión tacaño. Es unas expresiones muy interesantes. Codos, esa sí la saben, nuestra hermana Guajardo la sabe muy bien, ¿verdad, hermana?
Viene de Monterrey, ¿no? Tacaños, codos. Allá, como le decíamos en mi tierra, en Jalisco, hermano Emilio. O la aprendimos también de los norteños. Está bien. Llegó allá al taconazo. Yo me acuerdo cuando llegó de Monterrey, una de las músicas que yo nunca había escuchado. Yo estaba pequeñito y era el mentado taconazo. Y llegaron con un acordeón. Nunca había visto un acordeón. Me quedaba con los ojos así abiertos, parecían focos de carro. Cuando estos hombres empezaban en la plaza allí en el Valle de Juárez, y empezaban, y si quiero ahorita le hago una prueba, y qué tal si me quebro una rodilla. No. Y era tan interesante, tan emocionante, y nos empezó a llegar la información del norte a nosotros, la gente del sur. Y yo creo que entre ese ambiente venía también lo de codos, ¿verdad? Pero cualquiera que sea la posición de la persona, y oían también estas cosas, que los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Versículo 15. Entonces les dijo Jesús, después de que se estaban burlando del maestro, me puedo imaginar, el Señor estaba viendo a aquellos allá. Le decía uno al otro: ¿qué te parece? Que no podemos servir a dos señores, no podemos servir al dinero. Si cuántas veces nos ha dicho que si tenemos bienes es porque Dios nos ama y nos está prosperando. ¿Sabe que esa era una doctrina muy influyente en el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo? Que si la persona estaba prosperando era porque Dios estaba con él. Déjenme decirles, no tiene nada que ver con las escrituras. Realmente Dios nunca nos está diciendo que en las Sagradas Escrituras que si tú tienes bienes es porque Dios está contigo. Dios sí nos dijo que nos iba a dar bienes, pero lo que Dios nos dijo es que nos iba a dar a nosotros una vida abundante. Y no necesariamente tiene que ver con riquezas. Las riquezas se incluyen allí, pero lo importante es que tengamos una vida abundante, una vida feliz, una vida al servicio de nuestro Señor. Tengamos bienes o no tengamos. Como decía, ya teniendo tortillas y frijoles para comer, como decían en mi tierra. ¿A cuántos tuvieron esa clase de dieta ya cuando iban creciendo? Es que bárbaro. El otro día me pregunta, no sé, mis hijos, no sé qué nos estaban mencionando, de todos los alimentos que existen, ¿cuál sería, si te quitaran todos los alimentos, con cuál te quedarías? Un alimento que te nutriese, que te ayudase para sostenerte, si no tuvieras ningún otro alimento. Increíble que lo voy a decir a través de la televisión, pero lo voy a decir. Si me quitan todos los alimentos, yo creo que me quedaría con los frijoles. Y digo, ¿por qué? ¿Por experiencia? Porque viví como 16, 17 años comiendo puros frijoles y me fue muy bien. Yo sé. Ya cuando mi mamá mataba una gallinita por ahí, eso ya era día de fiesta. Eso ya era fiesta, olvídese. Es más, nos servían el caldito y el montón de tortillas allí y un pedacito de carne que nos tocaba a cada uno. Éramos 9 hijos. Imagínense una gallina, no que tiene mucha carne. Usted va al Kentucky aquí y cuando pide una porción a veces se trae toda la gallina, ¿verdad? Y para usted solo o sola. Y nosotros toda una gallina para todos. Y si me tocaba una pierna, pues olvídese. Las piernas usualmente tocaban a mi papá, a la gente grande. A mí me venía tocando una ala. Y esa ala agarraba la tortilla yo y la miraba en el plato. Y la tortilla le daba, no usábamos cuchara, usábamos la tortilla, la usábamos como cuchara. Y le daba yo y le daba vueltas y vueltas y comía tortillas y es más, ya estaba yo bien llenito, bien satisfecho. Y la ala todavía andaba volando por ahí en el plato. La dejaba como postre. Lo más importante es que tengamos paz con lo que el Señor nos concede. Dice la Escritura, bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. El maestro dice después de escuchar a los fariseos que estaban burlando de él porque estaba hablando del dinero. Por si no sabía usted las Escrituras, Jesucristo habló más del dinero que ningún otro profeta. La tercera parte de los evangelios habla de dinero, increíble. La otra tercera habla de profecía de nuestro Señor Jesucristo. Fue el que habló más del infierno de todos los profetas de Dios. Versículo 15 les contesta a estos hombres, seguro que les dio duro. Y no lo hablaba en secreto. No, les dice, entonces les dijo, vosotros. Y les aseguro que les apuntó con aquel dedo poderoso del Señor, con el cual hizo todas las cosas, con el cual escribió las tablas
Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Wow, que si les tumbó su castillito. Lo que ustedes tienen por glorioso, por extraordinario, por excelso, delante de Dios es abominación. Abominación, ¿a qué se refería? Es repulsivo delante de Dios, repugnante, da asco delante de Dios. Y en unas expresiones más aún todavía peores que esas mismas. Lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios es abominable. Así que no se quieran ensanchar el fleco de sus mantos a levantar el cuello como en los tiempos nuestros que tenemos estas clases de ropas. No, porque ¿qué es lo más importante delante de Dios? La obediencia, ser obediente. No hemos salido de un ambiente donde nos creíamos la mamá de los pollitos para convertirnos en gavilanes acá y creernos, ¿verdad?, el terror de todos los animalitos que hay alrededor. No, somos siervos y siervas del Señor, creador del universo. Cinco, eran jueces muy severos. Como jueces eran severos, duros, recios. En Mateo capítulo 7 versículo 1 al 3 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerde, Cristo está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Diga conmigo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora voltea a su hermano o a su hermana que está a su lado, y dígale, no juzguéis para que no seáis juzgado. Porque con el juicio, ponga atención, lo está hablando Cristo. Porque así en la forma que ustedes juzguen, así se les va a juzgar a ustedes. Dice, y con la medida que medís, también se les va a medir a ustedes. O se medirá. ¿Y por qué miráis? Ponga atención aún las expresiones de nuestro Señor Cristo. Nadie hasta este tiempo ha podido predicar con tanta exactitud y con tantos ejemplos entendibles como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué increíble. ¿No ha visto usted? Y yo lo he visto en hermanos que han pasado por la iglesia, principalmente cuando tienen sus niños pequeños. Miran a los hermanos, a los niños de otro, y dice, mira más cómo tiene ese muchacho desobediente, esa muchacha desobediente, y mira cómo hacen, y mira cómo se viste esa muchacha, mira ya los que ya están creciditos para acá, mira cómo se viste, mira cómo anda, mira cómo camina, y los de ellos todavía están chiquitos, apenas van creciendo. Dice, qué bárbaro, qué error, qué herejía, vamos a decir, todas las cosas que están cometiendo. Y ahí lo platican entre ellos mismos y lo hablan y dicen, no, sí, increíble. Y es hijo del pastor, es hija de la ministra, es hijo, etcétera. Y empiezan a juzgar con una severidad terrible. Pero cuando les crecen los de ellos, allí cambia la cosa. La teología empieza a tener otro rumbo, ¿verdad? Otra interpretación. Ponga atención, mire hacia atrás, mire en donde se encuentra parado, mire hacia adelante lo que puede acontecer y no hable nada antes de tiempo. Porque no sabe usted lo que va a acontecer mañana. Y bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Había un hermano que estábamos en la iglesia ya, y entonces venía y se quejaba conmigo. Y entraba un muchachito de uno de los miembros de la iglesia que era ministro, y entraba y venía el muchachito así, caminando así. Y venía así porque traía el pantalón arrastrando allá y lo traía acá como Cantinflas. Y luego me decía, hermano, llámelos a una junta. ¿A quién? A los padres de ese muchacho. ¿Por qué quiere que los llame, hermano? Pues miren nomás, qué vergüenza. Y ellos están ministrando. Dígameles algo. Y luego, ¿qué le digo? ¿Qué les digo? ¿Que se quiten los pantalones o qué? ¿O que se los boqueo? Pues sí, que se los quiten, que se pongan un pantalón decente. Hermano, tranquilo.
deje que a ver cómo le van a hacer estos hermanos. Hay que predicarles la palabra de Dios y deje que el Señor los ilumine. Y quizás un día hable el Señor a esos muchachos, porque déjeme decirle, yo no he sido muy bueno para los niños, les soy sincero. El día de ayer estábamos en la casa y había un montón de niños allí que vinieron en cuestión de mi hija Verónica, los había invitado. Y me encontraba allí. Entonces en la pilita de la piscina, de la alberca, estaban una lugar y unos niños brincaban y yo miré que se iban a golpear. Entonces le dije, muchachitos, una recomendación, no brinquen aquí. Y eran unos de ellos, eran americanos. Y dice, miren, one recommendation, don't jump in this, you can get hurt. Entonces, y les dije de mil y una forma varias veces, y no, muchachitos, no hagan esto. Entonces se sienta Juan allí, Juan Benavides por un lado. Y entonces, Juan, dime algo a estos muchachos, no los puedo poner en orden. Y les dice Juan, hey, don't be doing that, sit. Muchachos quedaban pelando los ojos así. Y todos corrieron, ya no se volvieron a meter ahí mientras estaba ahí Juan. Pero ahí estaba Juan, aquel hombre, aquel gigante que estaba allí. Y le dije, Juan, qué ministerio. Tú encárgate, Juan, tú sí lo haces bien. Yo soy el pastor, yo no le dije eso, pero yo ya le iba a decir eso. Yo acá me quedo atrás. Yo soy malo para ese asunto. Así que, ¿cómo puedo decirles a los padres? Instruyan a los muchachos, háblenles la palabra de Dios como yo lo hago. Yo instruí a mis hijos y les dije, esta es la forma, y Dios tenga misericordia. Y he estado orando por ellos desde el momento en que el Señor me rescató. Todos los días oro por mis hijos, como lo hago por la iglesia, y voy a seguir orando que los libre de tentación, que no los deje caer en tentación. ¿Por qué? Porque tenemos una grande batalla, especialmente en este ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Todavía me quedan 2 minutos, que para un predicador pues, algunos 10 todavía más o menos están en el orden. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya lo leímos eso, ¿verdad? ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Antes de juzgar a alguien, asegúrate de lo que estás haciendo. Siempre lo he predicado y lo digo yo porque es bíblico, tengo respaldo bíblico. El Señor nos prohíbe rotundamente juzgar a otra persona, al siervo ajeno. Déjame decirte, la Biblia, ni aún mismo Dios en el libro Romano nos enseña que ni Él mismo juzga al siervo ajeno. En otras palabras, le va a parecer extraño a muchos. Dios no juzga a los hijos del diablo. Así muy cortante, muy crudo, ¿verdad? Dios no los juzga aquí en la tierra. Y por eso a veces cristianos se quejan, dicen, mira cómo les va, tan felices, están prosperando, están llenos de vida, y parece, y hacen mil y una cosa mala y no les aparece, no les acontece nada. Dios no los juzga. Es que la Biblia lo enseña claramente. Dios no va a juzgar al esclavo ajeno, pero un día los va a juzgar en el trono blanco, y ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Entonces a los hijos de Él nos juzga aquí en la tierra para no ser juzgados con los impíos allá en el trono blanco, ¿sí? De manera que nos está diciendo, ustedes no juzguen a ningún siervo ajeno. Y déjame decirte que ninguno de los hijos de Dios es tu siervo. Puede ser que Dios los puso bajo tu autoridad como en un liderazgo. Yo les he enseñado claramente, a las únicas personas que la Biblia respalda que usted puede juzgar es aquellos que Dios puso bajo su cobertura. En otras palabras, si tú eres el maestro de un grupo de escuela dominical, tú tienes la capacidad de juzgar a esos muchachitos que tienes allí. Pero no puedes juzgar los niños de otro grupo de la otra escuela dominical. ¿Por qué? Porque no son personas que Dios ha puesto bajo tu protección y bajo tu cobertura. Tú puedes juzgar los hijos tuyos. Dios los puso bajo tu protección, pero no puedes juzgar los hijos del vecino, ¿sí? No puedes juzgar los hijos del hermano, al menos que los hayan puesto en una de las clases donde tú estás dando enseñanzas. ¿Por qué? Es clave de no juzgar, porque tú y yo fuimos comprados por precio. Somos esclavos del maestro, y un esclavo no debe andar juzgando a otro esclavo. No tienen ese derecho o esa libertad. Dios no nos la ha dado, solamente a que te ha dado autoridad. Esa es la levadura de los fariseos que el Señor nos recomendaba y nos exhortaba a que no fuéramos a caer en el engaño, no sea que nos encontremos cometiendo los mismos errores que los escribas y los fariseos. Ya termino en un momento. Y 1 Timoteo 5:19, y esto es para que lo guarde ahí en su corazón: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En otras palabras, si alguien quiere acusar o hablar de tu pastor, no le aceptes. No te conviene. Y aparte de que es el ministro de la iglesia, es el anciano.
Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, le invito a que incline su rostro. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos encontramos, Señor, en tu casa, disfrutando de tu bendita palabra, meditando en ella. Y nos alegramos mucho, Señor, cuando comprendemos que no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para merecer tu misericordia. Fue totalmente, Señor, un regalo divino de parte tuya. Fue tu gracia. Y tenemos esa confianza, Señor, que por nuestras justicias nosotros no nos libraríamos. Nunca lograríamos, Padre Santo, cubrir la necesidad, Señor Dios, que se requiere. Pero tú nos enseñas a que seamos humildes, a que seamos mansos, a que seamos obedientes, a que seamos misericordiosos. Algo otros, Padre, de nuestros hermanos, de tus hijos, Señor, cometen errores posiblemente conforme a la vista de los hombres superiores a los que a veces cometemos nosotros, pero no dejan de ser la misma cosa. Solamente es una cuestión de diferencia en cuestión de pecado. Es por eso que nos encontramos aquí, Señor Dios, pidiendo que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga hombres y mujeres sensibles. Que ninguna de las cosas que hemos ido adquiriendo por tu grande misericordia en el transcurso de los años, Padre, nos aleje de tu misericordia y nos convirtamos en personas severas. Que en lugar de transmitir, Señor Dios, amor, en lugar de transmitir misericordia, Señor, sea todo lo contrario. Es difícil para nosotros, los que nos concedes el honor de hablar en tu palabra, Señor, en no decir cosas fuertes, Padre, en algunos momentos. Porque tú, Señor, nos enseñas que debemos nosotros, los maestros, Padre Celestial, hablar de las cosas de la ley y sacar de en medio de ellas cosas buenas, nuevas y cosas viejas, con el fin de edificar a tu pueblo, de que tu pueblo sea fortalecido. Señor, siempre mi oración ha sido el que los que se encuentran bajo esta cobertura, en este techo, Señor, en este lugar que tú nos has puesto, tanto adultos como jóvenes y niños, Señor Dios, que al final terminen la carrera sirviéndote. Señor, que no se extravíen en el proceso, Padre. Sería un fracaso terrible para un padre de familia, Señor, el llegar delante de ti por tu gracia y haber perdido el tesoro más preciado que pusiste bajo su cobertura. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que sus corazones se han venido endureciendo a través del tiempo, Señor, que no pongan sus corazones y su alma en cosas ilusorias, Señor, en cosas, Padre, que se destruyen con el tiempo, en cosas temporales. Que tu Santo Espíritu, Señor, los ilumine, mi Dios, a ser humildes y sobre todo obedientes, Padre Santo, y así juntos podamos adorarte en espíritu y en verdad. Que, Padre, que no desmayemos en el caminar del tiempo por cuestiones, Padre Celestial, de compromisos, de luchas, de persecuciones, de necesidades, sino que antes tomemos fuerzas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el que comenzó en nosotros la obra tiene el poder y la fuerza para terminarla. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos adorarte unos momentos mientras tú nos iluminas, mientras tú nos ministras, mientras tú, Señor, nos fortaleces con tu presencia, con la administración de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pidemos. Ahí donde te encuentras adorando a nuestro Dios, te invito a que con el grupo adoremos al Señor unos momentos con esta estrofa. Si tienes alguna razón por la cual venir a este altar, si no estás cumpliendo alguna de las cosas mencionadas, déjame decirte que no son para que tú te seas atado o seas atada, no, antes sino para que seas fortalecido o fortalecida en el nombre del Maestro. Adorémoslo de esta manera. Qué fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Allí levanta tus manos, levanta tu voz y adorémosle unos momentos. Torre fuerte
Torre fuerte es el nombre del Señor. Te adoramos, Padre. Torre fuerte Es el nombre del Señor. Oh, torre fuerte es el nombre Del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dilo más fuerte, torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Adóralo, pueblo, adóralo. A él correrá el justo. Yes. Y levantamos será. A él correrá el justo. Y levantamos será. Oh, a él correrá el justo. Y levantamos será. Oh, a él correrá el justo. Y levantamos será. Te adoramos, Señor. Ahí donde te encuentras, abre tus labios y adórale unos momentos. Dale gracias. Dale gracias por la vida que Él ha derramado en tu persona, la vida que imparte a ti mismo. Dale gracias por su infinita misericordia. Te escogió a ti y escogió a tu descendencia. Dale gracias y dale prioridad. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.